La macroeconomía es aquella que afecta a un país o una región en su totalidad. Se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como el crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y de desempleo. Es el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Las dos políticas macroeconómicas que existen son fiscal y monetaria. La fiscal existe en la utilización de los impuestos y de los gastos públicos, y la monetaria es la gestión por parte del gobierno del dinero, el crédito y el sistema bancario del país. Uno de los organismos que determina la política monetaria en México es el Banco de México, y uno de los organismos que determina la política fiscal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La política fiscal expansiva consiste en subir el gasto público o bajar los impuestos, y básicamente lo que consigue es elevar la riqueza del país y elevar el Producto Interno Bruto, mejor conocido como PIB. Una política fiscal contractiva es cuando el gobierno baja el gasto público y sube los impuestos y causa la reducción del Producto Interno Bruto. La política monetaria expansiva ocurre cuando el Banco Central decide subir la oferta monetaria, causando que el Producto Interno Bruto suba, pero que también suba la inflación. Se recomienda que se use este tipo de política cuando la inflación es baja. La política monetaria contractiva ocurre cuando el Banco Central baja la oferta monetaria y por consecuencia el PIB también baja. Se usa cuando la inflación es alta y es necesario controlarla. Las instituciones se consideran de alto impacto en el rol que éstas juegan, dado que brindan el consejo necesario e incluso hasta políticas de control monetario. Estas con el fin de ayudar al país. Un ejemplo es en la cita de la página del Banco Mundial. La cito. La labor del Banco Mundial en México se organiza en torno a un modelo que ofrece soluciones integrales y personalizadas para el desarrollo mediante un paquete de herramientas financieras, de conocimiento y coordinación en todas las ramas de la institución. Las funciones de los poderes ejecutivos y legislativo en la política fiscal se conforman primero que nada en la acción de implementar dichas reformas o paquetes de acción, como se les suele llamar. En el poder ejecutivo se encuentra el presidente y los alcaldes. Estos son los encargados de la administración de los recursos obtenidos mediante los impuestos y el gasto público, que es lo que conforma la política fiscal. Por otro lado, se tiene al poder legislativo, que es el que se encarga de hacer los paquetes fiscales en donde se especifica el cobro de impuestos y también las reformas hacendarias, ya que sin estas no habría un control claro del capital del país. Los indicadores macroeconómicos más significativos en México son el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la balanza de pagos, importaciones y exportaciones y la inversión extranjera. Estos sirven para evaluar el progreso y la estabilidad en México. Ahora se hablará de cómo se identifican las ideologías que explican el funcionamiento y la estructura en nuestro país. El sistema económico actual de este país se rige por las normas de la ideología liberal. Estos se rigen por los siguientes puntos: la liberalización del comercio, la liberación financiera interna, la apertura de cuentas de capital, la privatización de las empresas. Un ejemplo reciente sería Petróleos Mexicanos, Pemex, y la reforma hacendaria. Históricamente, el top de este sistema, ideología, fue la implementación del Tratado Libre de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio, como se le conoce actualmente, y es el que se encuentra en negociación actualmente debido a los problemas que se han tenido con el presidente Donald Trump, que quiere aplicar un arancel al mismo. Ese es uno. ¿De qué manera impacta la estructura y el funcionamiento del modelo económico mexicano en respecto a los derechos humanos, la búsqueda de la justicia social y la práctica de la democracia? Estos a lo largo de la historia han sido modificados en cuanto va cambiando la estructura política y económica del país. Se puede hablar de que hay un lag de derechos humanos y también de justicia política y social, debido a que el trabajador que menos se queje es el que se queda con el puesto, y por lo tanto aumenta el irrespeto a los derechos humanos, como se había dicho, y la falta a la democracia. La historia de la economía en México empezó su proceso durante el periodo de industrialización en el año 1935 hasta 1970. En este periodo se pensó en incautar un método estructurado que favoreciera las necesidades básicas a partir de recursos escasos. En el año de 1940 en México ocurrió lo que se le conoce el milagro mexicano, considerado también como la etapa de crecimiento social, puesto que la modernidad y las industrias propiciaron la producción de recursos que facilitaban la vida cotidiana. Durante la Segunda Guerra Mundial se dio un gran estímulo a la economía mexicana. El periodo que abarca de 1940 a 1956 se caracterizó por el constante crecimiento de las industrias. En
En ese momento, México era gobernado por el presidente Ávila Camacho, quien ayudó a consolidar el mercado interno. Años más tarde, con el desarrollado estabilizador durante la toma de posición de Adolfo Ruiz Cortines y Gustavo Díaz Ordaz, se mencionaba un nuevo tema, el Producto Interno Bruto. Se pensaba que el desarrollo estabilizador se encargaría de promover ideas. Se buscaba tener un nivel de vida alto en la población, que el ingreso nacional aumentara y que se diversificaran las actividades productivas por medio de la economía, al igual que un desarrollo regional equilibrado. Durante 1950 y 1970 se mantuvo un crecimiento basado en el mercado, pero hubo quejas respecto a este tipo de economía, pues los beneficios tardaban en llegar a los más pobres. Entonces había desigualdad en el país. Para el sexenio de Echeverría se buscó incrementar el gasto público. Los gastos que mantenía el gobierno colapsaron y la moneda se devaluó. Se gastaba más de lo que el gobierno tenía, por lo cual la deuda externa se incrementó. Actualmente la economía de México se basa en la libre exportación con una mezcla de distintas industrias. ¿Cuáles fueron los sesgos más significativos que identificaste en las fuentes utilizadas para obtener la información? Bueno, una de las fuentes estaba muy en contra de algunas ideas de la Constitución y se notaba que el artículo tenía la influencia de las ideas conservadoras. La mayoría de las páginas web tenían información suficiente, así que tuvimos que ir hasta YouTube para encontrar buena y completa información. Por lo tanto, se puede decir que algunos sesgos que se encontraron iban hacia el sistema económico conservador que se tenía anteriormente, donde lo que se vivía era el milagro mexicano. Gracias.